buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Story Island. Un juego a partir de 7 años, de 3 jugadores a 6 y con partidas de aproximadamente unos 20 minutos. Juego que va a estar disponible en la plataforma de Berkami. Si queréis conocer este Story Island, quedaros. En la isla de Ibiza se han contado miles de historias desde tiempos remotos. Aunque muchas de ellas se perdieron, se han podido rescatar todos los elementos que las formaban gracias a unas mágicas cartas con las que podrás imaginar nuevos relatos. Es un juego en el que vamos a tratar de narrar historias, en el que se ha cogido como trasfondo la magia de la isla de Ibiza. Se ha querido pues un poco sus imágenes, sus mitos, sus leyendas, su clima, lo que puede evocarnos esa isla, y con ese trasfondo detrás de las cartas pues vamos a narrar historias. Tratando pues eso, de contar cuentos básicamente. Lo que pasa que al final con unas cartas tan creativas nos permite muchas opciones. Vamos a cambiar de cámara, pasamos a la cámara superior y os enseño cómo se juega este Story Island, otras opciones que el propio juego nos propone y el arte que han elegido para ilustrar este juego, que es el fuerte del juego. Así que cambiamos de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Story Island y vamos a ver un poco el juego por dentro. Es un juego de cartas, como os he dicho, y estas son un poco las imágenes, que es parte de donde radica la belleza del juego. Esta es la carta de cuentacuentos, que quedará separada del resto del mazo, y bueno, pues aquí tenemos distintas imágenes con distintas ilustraciones que nos van a evocar distintas cosas, y luego también tiene siempre pues una palabra, en este caso lluvia, viene en varios idiomas, y luego también tiene una emoción o una acción. En este caso pues habla de tristeza, aquí como veis habla de sorpresa. Aquí en cambio no es una emoción, sino es inventar una acción. Aquí tenemos nublado y habla de la vergüenza, tortuga. Las ilustraciones la verdad es que son bonitas. Aquí tenemos hada y habla de magia, duende y disfraz, enano, ayuda. Hay distintos tipos, como veis, distintos tipos de iconos, hay 9 sets distintos de cartas, y dentro de cada set, que se distingue por este icono central, pues hay 7 cartas. Esta es la carta de cuentacuentos y este es el mazo de jugar. Simplemente vamos a barajarlo. Para empezar y determinar quién es el que empieza, vamos a coger 2 cartas más la carta del cuentacuentos y simulamos una partida a 3 jugadores. Vamos a repartirlas y todos los jugadores van a dar la vuelta a su carta. Este jugador, que es el que ha recibido el cuentacuentos, sería el que empezaría. Ahora volvemos a meter las cartas dentro del mazo y el jugador, que es el cuentacuentos, recibe 2 cartas y el resto de jugadores recibirá 3 cartas, que colocarán todos pues boca arriba. Se pueden leer en alto las palabras o simplemente pues ponerlas así, y dejaremos que los demás observen lo que dicen. Los 2 jugadores que no son cuentacuentos van a recibir 3 cartas que utilizarán como señalizadores. Estas cartas las van a utilizar pues boca abajo, las pondrán en su zona de juego y las van a colocar boca abajo. Una vez que todos tienen, los jugadores que no son los que comienzan tienen sus cartas de señalización y el cuentacuentos tiene sus cartas, el juego consiste en inventarse una historia. Va a empezar por su carta más a la izquierda y empezará contando una historia.
Los demás jugadores con estas cartas lo que van a tener que hacer antes de que el jugador que cuenta la historia es, viendo sus imágenes, aquí tiene un nublado, tiene una tortuga, qué cartas son las que piensa que van a utilizar o que el contador de historia va a utilizar en su historia de las que él tiene disponibles. Entonces, bueno, pues va a mirar, va a ver qué cartas cree que el otro va a utilizar con su imaginación y con las cartas va a indicarlo, de manera que el contador de historia no lo va a saber cuál es la que selecciona. La que seleccione colocará esta carta con la flecha indicando al centro de la mesa y las otras dos, que son las que no elige, les va a poner la carta colocada pues así, boca abajo. Entonces el jugador, que es el cuentacuentos, tendrá que contar su mini historia, empezando por la carta más a la izquierda, empezar a contar. Era un día nublado, la tormenta arrasaba en el cielo, todo estaba oscuro y acechaba una gran tempestad. Cuando un demonio surgió de las profundidades para enfrentarse al príncipe tortuga. Imaginaros que ha contado eso. Entonces es el momento de ver qué es lo que los jugadores habían elegido. Este jugador había elegido el bufón, que no ha sido el caso, con lo cual esta carta se la va a llevar el cuentacuentos. Y este jugador había elegido, pensó que iba a utilizar el hada. Como tampoco ha sido el caso, se la va a llevar también el cuentacuentos. Ahora, todas las cartas que no hayan sido utilizadas, incluidas las dos del cuentacuentos, se van a descartar. Estas cartas se van a descartar. Cada jugador va a recibir 3 nuevas cartas. Este jugador pasará la carta para este, él recibirá 3 nuevas cartas. El jugador que tiene la carta de cuentacuentos recibirá 2 y este recibirá otras 3 nuevas cartas. Este pasa las cartas de señalización para el otro y cada uno vuelve a tener 3 cartas. Ahora él es el cuentacuentos y estos jugadores con sus cartas son los que tienen que seleccionar qué cartas son las que piensan que el otro jugador va a utilizar en su historia, porque las cartas que consigan ganar serán puntos. Si yo selecciono que el jugador va a utilizar esta carta y esta otra no, en este caso pues selecciono que va a utilizar esta no y esta no, y cuando cuenta la historia efectivamente la carta que utiliza el jugador es esta, eso va a suponer que yo me quede la carta y gane un punto. Vamos a jugar tantas rondas como número de jugadores haya. En este caso, si es una partida 3, jugaríamos 3 rondas. También podemos decidir que jugamos 6 rondas, como somos poquitos, que cada uno va a contar 2 historias. Eso ya luego queda un poco a decisión nuestra, pero el objetivo es eso, o sea, jugar tantas rondas como el número de jugadores. Pues si jugamos a más jugadores, dar cuenta que, bueno, pues 6, incluso 7 yo creo que se puede jugar, pero entre más jugadores, pues más larga va a ser la historia que vamos a contar, porque vamos a tener que incluir más cartas y también más historias vamos a tener que escuchar. Entonces, si estamos jugando poquitos, yo creo que incluso se puede jugar a que cada uno cuente 2 historias. Si estamos jugando muchos, 6 personas, pues cada uno contará una historia y al final el jugador que más puntos haya llevado, que más cartas haya ganado, sería el ganador de Story Island. Pero el juego nos propone más cosas. El juego nos dice también un poco que la idea base es conectar nuestra creatividad, de la manera que nosotros imaginemos. Nos propone otros modos creativos de poder inspirarnos y utilizar este Story Island. Podemos escoger 3 cartas, por ejemplo, nos dice que podemos escoger 3 cartas al azar y crear una historia con ellas. Es una opción con niños pequeños que puedan imaginar una historia con estas 3 cartas o jugar a inventar historias en familia mientras vamos sacando pues cartas de manera aleatoria.
También podemos elegir una familia de cartas, como os decía, las cartas vienen por familias, las que tienen este círculo rosa, todas pertenecerían a una familia. Bueno, pues podemos coger la familia de cartas del círculo rosa y crear con toda esa familia, que son 7 cartas, pues crear una historia. Simplemente vamos pasando el mazo, buscaremos las cartas que pertenecen a esa familia y una vez que las tengamos todas tenemos que crear una historia utilizando todas las cartas. Cuando las cartas son todas de una misma familia, también vemos que tienen nexos comunes entre ellas, como por ejemplo pues estas. Falta una de esta familia, pues si tenemos todas, pues podemos con todas ir creando eso, pues una historia. ¿Ves? Aquí tenemos, por ejemplo, las 7 que pertenecen a esta familia y bueno, pues consistiría con estas cartas el crear una familia. También podemos repartir al azar a cada participante una carta al centro de la mesa y ir usando nuestras cartas de manera aleatoria para formar una historia conjunta entre todos. Cada uno va a ir jugando su carta de manera que creemos una historia conjunta. Por ejemplo, pues es también una buena idea para jugar con niños. Pero al final, bueno, pues es un juego que lo que pretende es desarrollar la imaginación. Bueno, cambiamos de cámara y os hablo un poco sobre las conclusiones finales sobre Story Island. Un estilo de juego que me soléis pedir mucho, que suele ser demandado sobre todo cuando es con niños, son esos juegos que nos permiten desarrollar su imaginación, su creatividad, contar historias, los típicos juegos de dados, que contamos historias, que creamos, pues esa es la base o el trasfondo final de este Story Island, llevado a cartas con unas imágenes o unas ilustraciones muy chulas que nos van a evocar cientos de elementos. Yo he querido enseñaros un poco lo que es la base del juego, cómo se juega. Esto es un prototipo, tenerlo en cuenta, es un juego que va a estar en plataforma de Berkami. Posiblemente cuando veáis el vídeo estará a puntito de salir. Por abajo en la descripción os dejaremos el enlace a la campaña para que podáis echarle un ojo, podáis bichearla. Siempre puede haber algún cambio porque estos son prototipos, siempre puede haber pequeñas variaciones de reglas, de cosas, con lo cual, bueno, pues echar ojo a la campaña, bichearlo todo. Y bueno, pues si decidís entrar o decidís participar, contárnoslo por aquí abajo porque nos gusta. Ya os digo que es ese trasfondo narrativo en el que tratemos de desarrollar la creatividad, el lenguaje, de contar historias, lo que se pretende. Es un juego con claro carácter, sobre todo, pues eso, infantil o familiar, en el que, pues eso, empatizar con nuestros hijos o con los niños, un juego perfectamente pues para poder llevar al aula, para crear historias, para incluso presentarles las cartas a los niños y que ellos creen un cuento, hagan una redacción con esas cartas o cosas así. Yo le veo muchas posibilidades a estas cartas. Y nada más, espero que, ya os digo, que el vídeo os pueda ser de ayuda. Les deseo mucha suerte a Enthusiastic, creadores de este Story Island, que tengan suerte, ojalá que su campaña salga adelante y poquito más que contaros. Como siempre, pues ya sabéis que si el vídeo os gusta, si os gusta el contenido que hacemos, que ya sabéis que por aquí podéis suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que decimos siempre. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!